Saludos hermanos, Dios le bendiga. Para mí es un verdadero privilegio poder compartir con ustedes el mensaje de la palabra de nuestro Señor y quiero extenderles un saludo cordial de parte de mis pastores Fanor y Dayana Rodríguez. Realmente para nosotros es un placer poder compartir este mensaje y también exhortarles a que nos puedan seguir en las redes sociales de Instagram, Facebook y YouTube como Casa de Oración Brisas del Gol. Verdaderamente es un placer y quiero que me permitan en esta oportunidad poder orar para que sea el Señor el que tome control de este mensaje y no sean mis emociones las que salgan a relucir. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, Señor, te pido, Dios, que tú tomes control de esta palabra, de esta enseñanza, Señor, y que cada una de las personas que están escuchando este mensaje puedan compartirlo con otros, Señor, y esta palabra se multiplique al 100 por 1, Señor. Señor, te pido en el nombre de Jesús que tomes control de mis emociones, Dios, y que sea tu palabra la que prevalezca. En tu poderoso nombre te lo pido, Dios. Amén. Sí, hermanos, realmente, no sé, quisiera compartirles, no sé de qué manera a veces el Señor le habla. Él tiene una manera muy particular a cada uno de poner algún mensaje en su corazón. Pero últimamente el Señor me ha dado la oportunidad de poder traer algún tipo de predicación o de palabra a través de vivencias. Y regularmente siempre vemos que las predicaciones inician con algún texto o algo en particular, algún texto de la palabra en particular. Pero en esta ocasión, como en la vez anterior, yo tuve la oportunidad de poderme ir a cortar el cabello con un barbero que regularmente siempre lo hace, en un salón de la localidad, donde se atienden varones y mujeres. Este barbero siempre nos corta el cabello a mis hijos, varones y a mí. Y en esa oportunidad, él siempre, cuando yo voy, tengo la oportunidad de poderle dar una palabra de motivación, una palabra de Dios. Y en esta oportunidad, él cuando me siento para que realice su trabajo, su faena, él me dice: pastor, ¿le puedo preguntar algo? Yo le dije: hermano, yo no soy pastor, recuerda que yo soy simplemente un siervo del Señor. Y él me dice a mí: no, lo que pasa es que usted siempre me ha dado buenos mensajes y buenas palabras, pero yo quiero hacerle una pregunta. Yo le dije: adelante, si tengo la respuesta para esa pregunta, con mucho gusto te la voy a contestar, pero si no la tengo en el momento, voy a hacer lo posible por darte un mensaje de parte del Señor. Y él me dice: yo quiero hacer una pregunta: ¿por qué los cristianos de hoy en día están llenos de mucho orgullo y tratan a las personas de mala forma y yo los veo que sin ningún reparo, personas que están en el Evangelio y siguen al Señor y tienen este tipo de orgullo y de prepotencia sobre los demás? Yo me quedé exaltado en el momento que me lo dijo y yo le dije: wow, mira hermano, yo te voy a decir algo. La palabra nos enseña que no todo el que dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Realmente podemos ver muchas personas que se hacen llamar cristianos, pero hay otros que también en alguna forma todavía están en algún proceso de transformación y no han podido superar este tipo de conductas humanas que vienen del mundo. Y yo me quedé meditando en esta conversación con él y me puse a preguntarle al Señor en una ocasión qué me podía decir él acerca de esta pregunta. Y encontré varias cosas, pero lo principal que encontré es una característica esencial de Jesús, y es la humildad. Y por eso de esta forma titulé este mensaje: la humildad es el camino para crecer y ser como Cristo. Realmente el Señor siempre nos ha mostrado que una de las características principales dentro de los evangelios es la humildad del Señor Jesucristo. Esto nos enseña en el libro de Mateos 11, 28, 29. Dice, voy a leerlo textualmente, me permiten: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón,
y hallaréis descanso para vuestras almas. Realmente el Señor Jesucristo nos quiere enseñar o nos quiere mostrar que realmente una de las características principales en Él es la humildad y es la sencillez y la mansedumbre. Todos realmente de alguna forma queremos llegar muy alto en la vida. Eso es algo natural, tener el deseo de superación. Que quede claro que es deseo de superación y no ambiciones, porque cuando hay ambiciones en el corazón se tejen otro tipo de emociones. Desde pequeños nos han enseñado que debemos prepararnos, debemos estudiar, debemos tratar de superarnos académicamente, incluso esforzarnos por superarnos en nuestros trabajos, en nuestros negocios, en nuestra vida normal. Pero realmente para poderlo hacer nos han enseñado que debemos prepararnos muy bien en los estudios y así poder desarrollar una carrera. Pero realmente este tipo de cosas no solamente son necesarias para poder llegar a tener una vida reflejada en la persona de Jesucristo. Realmente hay otras cosas mucho más importantes. Y sin embargo, hoy cabe resaltar de que el mundo no nos enseña esto ya. El mundo hoy en día nos enseña a trepar. Incluso nos enseña a que sin importar ninguna consecuencia ni quién sea la persona afectada, nosotros podamos alcanzar las metas que queremos y ambicionamos, porque realmente es eso. Cuando realmente queremos hacer la diferencia entre superarnos y ambicionamos algún tipo de poder o posición. El mundo no nos enseña a ser humildes para crecer. Realmente la humildad para muchos ya no es un valor, hermano. La humildad para muchos ya está como en segundo plano. La gran mayoría de las personas en el mundo desean de alguna manera u otra hacerse notar, hacerse relevantes ante el grupo de personas que los rodean o en medio de una sociedad o alguna comunidad en el cual podemos desarrollarnos. Ese yo por segunda vez también, todo es para mí, sobre todo lo mío. Esas son algunas de las frases que de alguna manera u otra salen relevantes de nuestro corazón. Y cuando este tipo de frases son relevantes en nuestro corazón, predomina el egoísmo, que es lo que realmente hoy en día reina en el mundo. Para servir a Jesús, verdaderamente se requieren muchas cosas, hermanos, pero hay cosas bien importantes que debemos tener claros para servir a Jesús. Y una de las cosas es que debemos tener cambios en nuestros pensamientos, debemos tener cambios en nuestro corazón, porque la palabra nos enseña que nosotros debemos cambiar nuestro corazón a través de la palabra del Señor, renovar nuestro entendimiento a través del corazón. Pero también la palabra nos dice que del corazón mana la vida. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de ahí mana la vida. O sea que lo que sale de nuestro corazón va a nuestros pensamientos y se manifiesta de alguna manera en nuestras vidas. Amén. El siervo de Cristo no debe esperar que le sirvan, hermano. El siervo de Cristo debe servir, pero no de la manera obligatoria con que regularmente quizás podamos hacerlo. O te tengo que servir porque te tengo que servir y aunque no quiera te sirvo. No, el siervo de Cristo debe servir con amor, sin esperar que se retribuya el hecho o de lo que está haciendo. Realmente nosotros debemos tener una actitud de servicio sin esperar que nadie nos devuelva nada. Es una experiencia bien poderosa y bonita poder servirle a alguien cuando no puede devolverte lo que tú de alguna manera le das. La palabra de Dios nos enseña en el libro de Marcos, capítulo 10, versículo del 42 al 45, lo siguiente. Mas Jesús, llamándolos, les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas poder y potestad?
Pero no será así entre vosotros, dice el Señor, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate de muchos. Es una poderosa enseñanza que nos da el Señor Jesucristo y que el Evangelio de Marcos nos enseña. Realmente Jesús nos llama realmente a ser servidores para poder ser entonces reconocidos en el reino de Dios. Porque realmente eso es lo que Él vino a hacer, a servirnos. Él no vino a ser servido, Él vino realmente a servirnos, a dar su vida por nosotros para que pudiéramos ser salvos. La humildad de la que estamos hablando, hermanos, en esta enseñanza, no es una humildad que nos determine o nos señale, como la gente está acostumbrado a hablar o pensar de que el ser humilde es no tener nada o fijarnos de qué manera vive esta persona. Lo señalamos como una característica de vida. Y realmente la humildad que estamos hablando de hoy en la palabra no tiene ninguna relación con eso. La humildad no es solamente ver a las personas de qué manera se visten o si realmente le hace falta algo o es necesario algo en su vida. Tampoco de que si son pobres, ni son tímidos, ni realmente si estamos hablando de una persona introvertida. No tiene nada que ver con esto. No confundamos los términos ni la humildad que falta que tiene que ver con la falta de recursos. Esta humildad realmente de la cual estamos hablando es la humildad de la personalidad del individuo. El Salmo 138:6 nos enseña lo siguiente: porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo lo mira de lejos. Este mensaje en el Salmo nos da una clara perspectiva de lo que Dios de alguna manera pone en visión sobre nuestras vidas. Dios realmente no le importa lo mucho que podamos hacer o podamos saber de su conocimiento. Realmente lo que Dios le interesa es la humildad de nuestro corazón. Cuánto estamos capaces de ceder, de morir, de entregar por nuestros hermanos o por los demás. Buscando algunos términos de humildad, me atreví a consultar algunos de los libros que he podido leer y encontré algunos términos que quiero leerlos textualmente para no poder confundirlos. Y dice, la humildad es aceptar. Y dice, para ser humildes debemos saber aceptar y aceptarnos tal y como somos. Aceptar nuestras limitaciones, porque incluso nosotros tenemos limitaciones. Nosotros no somos perfectos. Tenemos algún tipo de cualidades que no le agradan a otros y eso podemos determinarlo como limitaciones. También debemos tener la capacidad de poder aceptar a los demás que también como hombres pueden tener algún otro tipo de limitación. La humildad también es obedecer, hermanos. Hoy la gente en el mundo quiere mandar y solo mandar. Todo el mundo quiere ser jefe. Todo el mundo quiere ocupar una posición predominante. Y a veces cuando vemos estas cosas, podemos entender de que la persona lo que quiere es realmente que predomine su orgullo. No realmente quiere tener una vida para servir a los demás. También otra de las cosas que podemos encontrar, sin embargo, en el mundo hoy en día se nos enseña que, ¿cómo le diría? Que podemos trepar a las personas por encima sin importar qué consecuencias trae. La humildad para muchos hermanos es un valor que no determina al hombre. El mundo no nos enseña que ese valor es predominante,
pero es importante que nosotros podamos entender lo que significa la humildad. Otro término que encontré de la humildad es el sacrificio y el amor. Hoy normalmente lo que nos cuesta hacer es dejar lo que nos interesa para que otros sean los que lo obtengan. Las dificultades que podamos tener, no importa, vamos pasando por la vida con el menor esfuerzo. Además decimos si están los unos o los otros, que lo hagan, si de tal manera yo puedo decir, bueno, ¿por qué lo tengo que hacer yo? Que lo hagan ellos. O sea, no hay humildad. Queremos que realmente sean otros los que nos sirvan a nosotros mismos. Y realmente no pensamos en la capacidad de poder servirles a otros. Jesús realmente nos vino a mostrar que Él, estando en su trono, estando sentado al lado de Dios Padre, Él estaba disfrutando de un lugar de preponderancia. Él estaba en su reino. Pero Él decidió humillarse a sí mismo. Él decidió ser ese cordero inmolado para que hubiera salvación en los hombres. Entonces, yo quise detallar la humildad de ser como Jesús de Nazaret. Jesús acepta con humildad su misión. Se hace obediente hasta la cruz. ¿Qué muerte? Era la peor muerte en ese momento. Jesús, vemos las cualidades que hemos comentado. Nosotros podemos ver en Jesús las cualidades que hemos comentado ya anteriormente. Filipenses 2, 6 al 8 nos enseña la verdadera cualidad de humildad de Cristo Jesús. Y dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo. A él nadie lo pudo despojar. Él se despojó de sí mismo. Dice, se despojó de sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Nos quiso mostrar que era posible que el hombre pudiera despojarse de sí mismo porque lo hizo en forma de hombre, no lo hizo en forma de Dios. Y estando en la condición, dice el versículo 8, de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¡Wow! Qué poderoso mensaje nos enseña el Señor Jesucristo con esta actitud. Realmente esta es la actitud de la cual nosotros podemos ponernos a pensar que es la actitud que el Señor quiere de parte de nosotros como cristianos, como discípulos de Él. Jesús acepta ser como nosotros, hermanos, y acepta las consecuencias aún de ser como nosotros, y se olvidó de que era hijo de Dios, se despojó de Él. Incluso aceptó venir al mundo a través de la humildad, de la sencillez, de la pobreza. Nació en un pesebre en Nazaret. Jesús obedece al Padre. Y su obediencia al Padre lo lleva a la cruz, a la muerte en la cruz. Jesús se sacrifica por nosotros, sacrifica su vida por la misión de salvar al mundo. Jesús sacrifica su lugar de hijo para darnos la salvación a través de él. Jesús todavía nos ama. Desde la humildad Jesús se pone a lavar los pies de sus discípulos y en este acto de amor humilde, Jesús le muestra a sus amigos, a sus discípulos, que es necesario que Él lo hiciera para mostrarles lo que ellos debían hacer en un servicio de verdadero amor y entrega hacia los demás. Hermanos, quiero decirles algo. Y lo mejor que podemos hacer en este mundo es esforzarnos de seguir el ejemplo de Jesús. Primera de Pedro 2:21 nos enseña algo que debemos entender y tener claramente en nuestro corazón y en nuestra mente como cristianos. Y dice así, pues para estos fuisteis llamados, para estos fuimos llamados usted y yo, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Cuando nosotros dejamos ejemplos, dejamos huellas,
huellas de buenas actitudes, las dejamos para que otros las sigan. Entonces Jesús hizo eso. Él dejó sus pisadas, dejó sus huellas, dejó sus actitudes, dejó sus enseñanzas para que usted y yo las sigamos. El ejemplo de Jesús es esencial para cada uno de nosotros, hermanos. Jesús mostró su amor y humildad para con nosotros cuando dio su vida en la cruz del Calvario. Esa fue la mejor muestra de amor que Cristo pudo mostrarnos a nosotros en la vida. Juan 15:13 dice: nadie tiene mayor amor que que ponga su vida por sus amigos. Nadie tiene mayor amor. Cuando nosotros podemos ser capaces de poder dar la vida, o por lo menos hacer las cosas que nos resultan difícil ceder para mostrar nuestro amor, entonces realmente estamos honrando las pisadas y las huellas de Jesús. Al estar el Señor en esta forma, el Señor nos mostró su amor, dando su vida por nosotros. Las personas humildes reconocen realmente su dependencia de Dios. No buscan el dominio personal, no buscan empoderarse ni tratar de resaltar sus títulos de abolengo en una forma u otra que pueden haber obtenido por su superación en estudios, sino que tratan de igualar o bajarse al mismo lugar donde puedan estar las personas que necesitan ayuda de una forma u otra. Hay carencia de esa forma de ser, hermano. El egoísmo predomina bastante en el mundo de hoy y lo sabemos. Jesús dejó las riquezas, dejó la gloria, dejó la comodidad de ser hijo de Dios para estar en la tierra y mostrarnos como ejemplo su vida de humildad, su vida de servicio hacia los demás. Filipenses 2, 8 al 11, 2 del 8 al 11 nos enseña algo muy hermoso. Dice: y estando en la condición de hombre, porque cabe resaltar que él no estaba en la condición de Dios. Y esto nos muestra que usted y yo podemos de alguna manera esforzarnos para que en esta condición de hombre nosotros podamos también hacer lo mismo. Y dice Filipenses 2, 8, 11. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente a la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Por eso que hoy en día el nombre de Jesús es un nombre sobre todo nombre. Dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Qué poderosa palabra nos muestra el Señor, que realmente, ¿por qué Jesús hoy en día es considerado el Señor, el centro de nuestras vidas? ¿Por qué Jesús, ese nombre, es sobre todo nombre? ¿Por qué el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús se dobla toda rodilla? En el nombre de Jesús se dobla toda rodilla, ya sea en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Hermanos, quiero invitarte a que te hagas algunas preguntas. ¿Sigo yo el ejemplo de Jesús? ¿Seguimos nosotros el ejemplo de Jesús? ¿Soy yo un buen ejemplo para la humanidad de la persona de Jesucristo? Meditemos en estas preguntas y realmente podamos sacar un balance de las cosas que debemos cambiar y de las actitudes que debemos mejorar. Juan 13:15 nos enseña: por ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también lo hagáis. Wow, nos está llamando, nos está exhortando a seguir el ejemplo que Él nos mostró. Nos está llamando a seguir las huellas que Él dejó. Uno de los principios básicos de ser cristianos, hermanos, sin ninguna duda, es estar dispuesto a renunciar a ese yo, para que sea Cristo el que prevalezca.
Es necesario que yo me haga pequeño para que sea Jesús el que crezca. Encontré algunas cosas que podía también mencionarles y compartirles sobre cómo debe ser nuestra actitud para realmente considerarnos humildes y poder, cuando estas cosas ocurran, poder decir, estoy cambiando, estoy mejorando, realmente hay algo de humildad de Cristo que se refleja en mi vida. Y lo quise detallar y lo quiero leer para que no perder ninguna de estos puntos. Cuando te ignoran, cuando te olvidan y a propósito te hacen a un lado, realmente estás muriendo a ti mismo. Y tú no te atormentas ni te sientes herido con el insulto ni la diferencia, sino que tu corazón está feliz para haber sido considerado digno de sufrir como Cristo. Estás muriendo para que Cristo crezca. Cuando hablan mal de lo bueno que haces y tus deseos son ignorados, estás muriendo para que Cristo crezca. Cuando tu consejo es despreciado y tus opiniones son ridiculizadas y te rehusas a dejar crecer en tu corazón el enojo y aún a defenderte, sino que recibes en silencio y con amor, eso es morir a ti mismo para que Cristo crezca. Cuando aguantas amorosamente y pacientemente cualquier desorden, irregularidad, impuntualidad o incomodidad, estás muriendo para que Cristo crezca. Cuando te enfrentas con la basura de este mundo, el desatino, las extravagancias, la sensualidad, la insensibilidad espiritual y lo soportas como Jesús y esto no te afecta, estás muriendo para que Cristo crezca. Estás siendo humilde realmente. Cuando te contentas con cualquier comida o cualquier ofrecimiento, ya sea o cualquier compañía, o te conformas con las pocas cosas que de una forma u otra el Señor de alguna forma permite que lleguen a tu vida, estás muriendo para que Cristo crezca. Cuando en una conversación no te interesa que hablen de ti, sino que de repente sean resaltadas otras personas, estás muriendo. Y para que esas personas, sus obras sean las que sean relevantes, estás muriendo para que Cristo crezca. Cuando no buscas adulación personal y en realidad amas al ser a una persona ya sea desconocida, eso es morir a ti mismo. Cuando puedes ver la prosperidad de tu hermano y cubiertas sus necesidades, no las tuyas, y honestamente te alegras con el espíritu y no sientes envidia ni cuestionas a Dios por tus propias necesidades, y que son muy grandes de repente, y las circunstancias desesperantes, eso es morir a sí mismo y estás muriendo para que Cristo crezca. Cuando puedes recibir corrección y reproche de una persona que puede estar un poco debajo de ti o menor que tú, y someterte con humildad interna y internamente y externamente, sin dejar crecer el resentimiento y la rebeldía en tu corazón. Estás escuchando ese consejo. Estás muriendo para que Cristo crezca. Hermanos, muchas veces nos hacemos llamar siervos de Dios, nos hacemos llamar cristianos, nos hacemos llamar discípulos de Jesús. E incluso muchas veces lo queremos resaltar porque realmente pensamos que si cargamos la Biblia para todos lados es porque somos realmente discípulos de Jesús. Pero ser discípulo de Jesús no es solamente cargar la Biblia para todos lados, ni sabernos la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Ser discípulo de Jesús es tener la actitud de Jesús, es tomar los pasos y las huellas de Jesús para seguirlo. Eso es lo que realmente nos hace verdaderos cristianos y siervos del Señor. Y quiero compartir este último texto que está en el libro de Mateo 16, del 24 al 25. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere
venid en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Qué hermosa promesa de Jesús. Debemos tomarla como un regalo, como algo que Él nos ofrece hacer para realmente nuestra vida pueda ser lograda en la presencia del Señor. Hermanos, quiero darle gracias a Dios por esta oportunidad y quiero pedirle al Señor en oración que esta palabra no sea hueca, esta palabra predomine en tu corazón y sobre todo en tu corazón sea llevada a tu conciencia para que nosotros podamos hacer los cambios necesarios para poder ser llamados verdaderamente discípulos y siervos de Jesús. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias por esta palabra, por esto que pusiste en mi corazón, Señor, para que nosotros podamos de alguna manera, Señor, poder mostrarles a otros, Señor, la verdadera personalidad de Cristo, seguir sus huellas, sus pasos, Señor. Y realmente poder despojarnos de sí mismo, de nosotros mismos, y poder permitir que sea Jesús el que crezca en nuestras vidas. Y poder darles a otro, Señor, ese amor que Jesús vino a darnos a nosotros y nos muestra en el Evangelio. Gracias, Señor, por esta oportunidad, Señor. Y te pido en el nombre de Jesús que esta palabra caiga en tierra fértil, Padre Santo. Yo te doy gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Hermanos, si usted que me está viendo allí, de alguna manera u otra, no le ha entregado su vida al Señor Jesús como su único y verdadero Salvador, yo le quiero invitar a hacer una oración. Y esto no se trata realmente de cambiar de religión, esto se trata de entablar una relación con el Señor, para que el Señor vaya haciendo los cambios necesarios en nuestra vida y podamos ver las características de la personalidad de Cristo en nuestras vidas. Yo quiero que usted haga esta oración conmigo, es una corta oración, pero muy significativa en el reino de los cielos. Porque dice que cuando un hombre o una mujer reconoce a Jesús como su único y verdadero Salvador, hay fiesta en los cielos, uno solo. Así que le invito a hacer esta oración, por favor, donde está, cierre sus ojos y abra su corazón al Señor diciendo: Padre Celestial, en el nombre de Jesús, Señor, yo reconozco que he pecado contra ti y contra el cielo, Señor. Y me arrepiento de todos mis pecados, sin dejar ninguno, Señor. Tú los conoces todos, Dios. Líbrame y limpia mi vida, Señor, y mi corazón. Señor, te pido que entres a mi corazón y te entrones en el trono de mi corazón. Y que sea de ahora en adelante tú mi Señor, Señor. Y que cambies mi vida, Señor, y la transformes para dar gloria a tu nombre, Señor. Yo te lo pido, Señor, y reconozco que Jesús es el Salvador de mi vida. Es el único que pudo dar su vida por mí en la cruz para que yo tuviera vida eterna. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, quiero darle las gracias por la oportunidad que me han dado de poder compartir esta enseñanza. Y sin más preámbulos, quiero darle la bendición sacerdotal de parte de mis pastores, Fanor y Dayana Rodríguez, que está escrita en el libro de Números 6, 24 al 26. Y dice así: que Jehová te bendiga y te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Esa paz que el hombre no es capaz de entender a menos que Cristo esté en su corazón. Gracias, hermanos. Ha sido un verdadero placer compartir la palabra de Dios y para mí un privilegio poder estar ante ustedes y poder compartirles el Evangelio de Jesucristo. En el nombre de Jesús le damos gracias. Amén. Y será hasta la próxima, hermano. Dios le bendiga. Queremos conocerte y orar por ti. Mantente conectado a nuestra iglesia online a través de nuestras redes sociales en Instagram, Facebook y YouTube.
Puedes contactarnos también al teléfono 6676-3556. Puedes depositar tus diezmos y ofrendas a la cuenta que aparece en pantalla. Te invitamos a llenar con tus datos el formulario que se encuentra en la descripción de este video para encontrar el mejor grupo pequeño para ti. También puedes compartirnos tus peticiones de oración y si es la primera vez que ves uno de nuestros mensajes, dale clic al video del link para saber cómo llevar una vida con Jesús. Visita nuestro canal para más contenido de prédicas cristianas y mensajes.